Bueno, empezamos entonces. Vamos a partir del Génesis 2. Estuvimos trabajando sobre las etapas de la creación en el Génesis 1. Entonces dice, el día en que Yahvé Elohim hizo tierra y cielos, no había aún ninguna planta del campo, ni había brotado aún en la tierra ninguna hierba del campo, porque Yahvé Elohim no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrara el suelo, sino que subía de la tierra un vapor que regaba la superficie del suelo. Entonces Yahvé Elohim modeló al hombre de la tierra roja e insufló en sus narices el aliento de la vida, y el hombre llegó a ser alma viviente. Y plantó Elohim un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Yahvé Elohim hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para la comida. En medio del huerto estaba el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y del Edén salía un río que regaba el huerto y desde ahí se dividía en cuatro cauces. Yo corté un parrafito. Dice, tomó después Elohim, Yahvé Elohim al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo guardara. Y ordenó Elohim al hombre diciendo, de todo árbol del huerto come libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día en que comas de él, ciertamente morirás. Y dijo Yahvé Elohim, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda semejante a él, porque Yahvé Elohim había formado de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los había llevado al hombre para que viera cómo los habría de llamar. Así como el hombre llamó a cada ser viviente, ese es su nombre. Y el hombre puso nombres a todos los animales y aves de los cielos y a toda bestia del campo, mas para el hombre no se halló una ayuda semejante. Entonces Yahvé Elohim hizo caer al hombre en un profundo adormecimiento y se durmió. Luego tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de las costillas que Yahvé Elohim había tomado del hombre, hizo una mujer y la llevó al hombre. Y el hombre exclamó, en verdad, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por eso será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, y el hombre y su mujer estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Entonces, habíamos visto que el Génesis 1 tenía la característica de manifestar la creación en 7 días, ¿no? En el cual, dentro de los cuales, en el día sexto aparecía la creación del hombre y la mujer, que después lo vamos a leer otra vez. Mientras que el Génesis 2, el primero era de tradición sacerdotal. Recordemos el tema de la hipótesis documentaria. La tradición sacerdotal es la última de las tradiciones redaccionales de la Biblia y es la que tiene posibilidad de pasar y revisar el resto de los textos y poner algo de orden en esto que fue en realidad un compendio de libros que fueron apareciendo en diversos momentos, pero siempre bajo, digamos, el auspicio del reino de Judá. De todas maneras, hay multiplicidad de tradiciones y demás, y de cosas que no son desconocidas y de cosas que son contradictorias. Entonces, los sacerdotes trataron de poner orden en todo esto. El segundo Génesis, el segundo relato del Génesis, de la creación, que corresponde ya al Génesis capítulo 2, es de tradición yavista, es de una tradición que existió anterior al exilio. Por eso el exilio lo tomamos como una bisagra. La tradición sacerdotal es durante el exilio y después del exilio. Y la tradición yavista, dentro de las 4 tradiciones,
es anterior al exilio. Tiene características distintas, representa a tradiciones distintas. Esta tradición yavista ve a la creación como aparentemente realizada en un solo día. O sea, entra en contradicción con la anterior. Pero recordemos que la anterior tenía un sentido de establecer este tipo de escalones dentro del relato de la creación, que tenía como un objetivo fundamental establecer de manera ya enfática el tema del Shabbat, el día más sagrado que tiene el judaísmo. Entonces, si Dios descansó el séptimo día, el hombre debe descansar el séptimo día. Y vimos todas las implicaciones del tema del Shabbat en la clase pasada, y que eso provenía de alguna manera de la adaptación de ese tipo de semana que tenían los babilónicos. El Génesis 2, entonces, el orden inclusive de las cosas es diferente. Fíjense, en los comienzos por ahí son más parecidos porque comienzan siempre con el tema de la luz y demás, ¿no? Y de la tierra, la aparición de la tierra. Pero fíjense que el hombre aparece acá en una especie de cuarto lugar, muy diferente al relato del Génesis 1 que aparece en el último día hábil de Yahvé, ¿no? Por otra parte, en el Génesis 1 aparecía el hombre y la mujer de manera simultánea. Después lo vamos a revisar otra vez en el texto, pero aparecían juntos. En cambio, en el Génesis 2 aparece el hombre y aparece esta frase que vimos recién, que muy conocida, que no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, crea a la mujer a partir de lo que popularmente se dice la costilla. Después vamos a analizar un poco este tema en las clases que vienen. De todas maneras, lo diferente de esto es justamente que hay una aparición simultánea del hombre y la mujer, una creación simultánea, pero en el Génesis, que corresponde a otra tradición, el Génesis 2, aparece el hombre primero y después aparece la mujer, salida del hombre. ¿Estamos? Vamos a tener en claro esto entonces. Hay dos tradiciones distintas, con dos relatos distintos, que los sacerdotes tienen que de alguna manera conciliar. Por eso decíamos que es muy probable de que el paso de la última parte del Génesis 1 que se pasa al capítulo 2 del Génesis, puede haber sido un intento de mezclar un poco las dos tradiciones para que no parezcan dos tradiciones opuestas y que de alguna manera tengan una especie de continuidad, si bien son bastante diferentes las dos. Después vamos a ver que esto es un gran problema para los comentaristas rabínicos que van a venir después. Esto ya lo habíamos visto. Este es James Ussher, un arzobispo anglicano que hizo un trabajo respecto de la iglesia anglicana a partir del tema de Enrique VIII y de su creación, separación de la iglesia madre. Lo que a nosotros nos interesa acá es esto que dice acá, que la creación, hizo un cálculo y dice que la creación comenzó al atardecer anterior al domingo 23 de octubre del año 4004 a.C., del calendario juliano, cerca del equinoccio de otoño. O sea, a nosotros esto que nos parece una barbaridad era algo bastante común, porque era como que era necesario saber cuándo había sido realizada la creación. Y lo que hace Ussher en todo caso es montarse en algo que era habitual en esto de tratar de ponerle números a la creación, no como algo que ocurrió en un tiempo lejano, no, como algo concreto, como un hecho concreto que ocurrió en un determinado momento. Y esto de octubre, y fíjense, comenzó al atardecer
anterior al domingo 23 de octubre, dijimos que esto de atardecer tenía que ver con la forma en que los babilónicos contaban los días, el comienzo del día. El comienzo del día babilónico era el atardecer de los días. Nosotros lo comenzamos a lo que llamamos medianoche y lo que llamamos hora cero, ¿no es cierto? Pero ellos, como eran calendarios lunisolares, ellos veían el comienzo de la lunación cuando caía la noche. No la podían ver de día a la luna nueva, porque la luna nueva no se ve de día. ¿Se entiende? La luna está prácticamente de día, pero por efecto del sol no la podemos ver. Entonces recién veían esa uñita al atardecer y ahí empezaba el día, ahí empezaba el mes ahí, ¿no? Pero ahí empezaban los días. Si empezaba el mes, empezaban los días también ahí. Entonces, la tradición judía se prende de esta forma babilónica, mesopotámica de ver de organizar el tiempo y la adopta. Por eso decimos que si bien siempre los judíos regaron del exilio a Babilonia, en realidad el exilio a Babilonia les dio la formalización, les dio los elementos necesarios para estructurar lo que iba a ser la cultura y la religión judía posterior, y tratar de organizar todo eso que eran tradiciones inclusive algunas inconexas. Les permitió organizar la figura de Moisés, por ejemplo. Recordemos que la figura de Moisés algunos dicen que inclusive fue creada en el exilio, no como figura, porque como tradición ya existía, sino como relato, como ese relato tan perfecto que es la estadía en Egipto y el éxodo de Egipto, la salida particularmente, que era lo que importaba de Egipto. Y es por eso seguramente que no se nombra al faraón, porque ¿cómo se puede nombrar a un faraón que había existido tiempo atrás, siendo que no tenían ese conocimiento? Por eso el faraón no se nombra en la Biblia. Por eso cuando hablan de que Ramsés II fue el faraón que mantuvo cautivo a los judíos, es muy intencionado eso. No hay forma de saber. Lo que pasa es que darle un nombre es darle un peso histórico a la historia de Moisés, cosa que no lo tiene porque es un relato tradicional. ¿Se entiende? En ningún lado no hay pruebas de que fue Ramsés II, porque en ningún lado aparece. Y el relato de Moisés solamente aparece en la Biblia, solamente. Es un relato particular de esa cultura. No tiene un correlato histórico. Entonces, y esto de que cerca o en la instancia del equinoccio de otoño también es muy, muy importante, como ya lo vamos a ver. Entonces, el calendario actual judío comienza con el acontecimiento de la creación, porque fue formulado según una tradición rabínica y bueno, se dice que ocurrió el domingo 7 de octubre del año 3760, que equivale a el primer mes de Tirrey del año 1. El domingo tenía que empezar porque el séptimo día descansó y el séptimo día sagrado, el séptimo día es el sábado sagrado, el Shabbat. Entonces, tienen un sentido todo este tipo de cosas dentro de la tradición judía. Esto en la Biblia no está. Esto viene después, viene con las discusiones de los rabinos por tratar de organizar este tipo de cosas y de fundamentar por qué ciertas cosas son sagradas y demás. Pero en la Biblia no está el cálculo este. Según el judaísmo rabínico, el año cae en el mes hebreo Tisrei, que corresponde a septiembre-octubre. Recordemos que son calendarios del tipo lunisolar, entonces son fechas móviles respecto del calendario gregoriano que tenemos nosotros, que es estrictamente solar. A nosotros no nos interesa cuándo empiezan los tiempos de la lunación.
Los almanaques suelen tener las lunas como un elemento nada más que indicativo, que donde cae la luna nueva, por una cuestión hasta de curiosidad nada más, ¿no? Pero no tiene injerencia en los días del calendario. El calendario nuestro es un calendario estrictamente solar. Pero este tipo de calendarios es lunisolar, entonces las fechas se van moviendo y cada tanto hay que ajustarlo para que coincidan las lunas con los comienzos de los meses y demás. Dice, cuando, bueno, el año nuevo judío comienza en ese mes de Tishrei, en septiembre-octubre, en lo que se llama el Rosh Hashanah, que es cuando se conmemora justamente la fecha esta que está acá arriba. Esto del Rosh Hashanah, que lo escuchamos todos los años porque los judíos se saludan y bueno, se ha tomado como un momento de, de, de acercamiento también a la cultura judía. Fíjense que ahora estos cocineros que están en absolutamente todos los programas preparan comidas judías y cuentan la historia de las comidas y de las tradiciones. Seguramente más de uno de ustedes lo debe tener presente. Cada año pasan estas cosas, hay como un acercamiento a todo tipo de cosas por diferentes lados de la cultura judía. No tanto por el tema de la religión, sino más bien por el tema de la cultura judía, costumbres y particularmente la gastronomía, ¿no? Ellos le dan tanta importancia a la gastronomía porque tienen ciertos alimentos que no están permitidos y otros que están permitidos, ¿no? Entonces, es muy particular el tema de la gastronomía judía. El Rosh Hashanah se traduce como cabeza de año y tiene importancia porque justamente esto de cabeza del año tiene que ver con un inicio del año, ¿no? Pero también tiene que ver con lo que significa la cabeza. La cabeza es el elemento que domina al cuerpo, el elemento que organiza al resto del cuerpo. Entonces, el Rosh Hashanah es el momento del año que organiza al resto del año. Ahí es donde, en todo caso, Yahvé dicta cómo van a ser los días que vienen. Inclusive hay una especie de día de expiación y hay la idea de premios y castigos de acuerdo a cómo uno cumplió promesas, augurios y demás. O sea, es un día muy, muy particular y que va a dominar simbólicamente al resto de los días del año. Durante ese momento se hace sonar el shofar, que es este cuerno de carnero que tiene ahí, se hacen sonar en distintos lugares de este tipo de llamado, que es como una especie de lamento, porque tiene esos momentos, son varios días en el año que forman las grandes fiestas judías, son momentos de que están vistos de una manera como de tristeza y después de alegría, que tiene origen también, que algunos creen que tiene origen inclusive en la misma Babilonia. Ese Jofar, después por supuesto, el movimiento rabínico que hizo, trató de despegar todo ese tipo de tradiciones que venían de Babilonia y trató de darle una explicación dentro del contexto de la cultura propia de la Torá. Entonces se dice que este lamento del shofar viene de ustedes seguramente recuerdan la escena donde Abraham, Yahvé le ordena a Abraham que sacrifique al hijo y que antes de sacrificarlo, al hijo Isaac, y que antes de sacrificarlo, lo detiene, y bueno, ahí es donde se supone que hay un despegue con la cultura cananea en que en ciertos momentos se sacrificaban, los reyes sacrificaban hijos, por ejemplo, para propiciar un buen año, cosas así. Entonces, ese hijo Isaac se reemplaza por un carnero,
Entonces se dice que ese shofar es justamente ese paso de un tipo de ritual en el que interviene la vida humana a otro que interviene un animal. Entonces, los rabinos tienen esos problemas a resolver. Tratar de que las tradiciones que tienen los judíos sean estrictamente judías y no que sean del sincretismo del resto de las culturas de la región, particularmente la babilónica, que es muy, muy fuerte. Sabemos también, y lo hemos comentado, que tienen también los judíos mismos, en épocas del reino de Judá, tenían el problema de tratar de despegarse de la cultura cananea. O sea que estos problemas de tratar de cerrar una cultura siempre fue problemático, ¿no? En un momento fue un problema concreto del momento y en el problema y los rabinos tuvieron el problema de cómo conciliar estas tipos de tradiciones ya para esa época. Estamos hablando de que el movimiento rabínico se termina consolidando fuertemente aproximadamente en el siglo 5 o 6 después de Cristo, cuando se establecen la formalidad del Talmud. Entonces, pero vienen desde antes, ¿no? Los rabinos vienen desde antes, vienen desde el exilio a Babilonia. Entonces, en tiempos de cerrar el Talmud, a partir del siglo I, II hasta el siglo VI, está este problema de las discusiones de cómo hacer, cómo congeniar las tradiciones con la Torá, con lo que dice la Torá. Entonces hay muchas atribuciones de ciertas formas, modalidades que tienen, costumbres que tienen los judíos, de tratar de darle explicación a partir del texto sagrado de la Torá. Bueno, estos son los nombres de los meses judíos. En la Torá, acuérdense que la Torá son los 5 primeros libros, es el Pentateuco, que están atribuidos tradicionalmente a Moisés, ¿no es cierto? Después viene el resto de los libros que van a componer la Biblia hebrea. En la Torá, los meses no tienen nombre, sino que tienen un orden. El mes primero, el mes segundo, el mes séptimo, que es un mes muy particular. Pero después del exilio a Babilonia, los judíos en el exilio adoptan los meses babilónicos, que son estos que están acá. Estos meses que hoy forman parte de el calendario judío, en realidad serían nombres paganos de los meses, porque son meses que responden a los meses que tomaron de Babilonia y que con el tiempo fueron reemplazando a la forma de llamar los meses propiamente judíos, que era por el orden del mes. Algunos de estos meses inclusive llegan a los últimos libros que se escribieron, que forman parte de la Biblia, como por ejemplo el libro de Esther, que es uno de los últimos, ¿no? Y aparece, por ejemplo, el mes y aparece al lado el mes como tradicionalmente ellos lo tomaban. Aparece el nombre babilónico y el orden del mes. O sea que alcanza a influenciar algunos libros de la Biblia. Pero de todas maneras, lo que nos interesa a nosotros es que ellos terminan después del exilio aceptando e incorporando los meses babilónicos, a pesar de que se trate de una cultura ajena, una religión ajena al judaísmo. Es más o menos parecido a lo que nos pasa a nosotros con el tema de los meses. Los meses nuestros tienen nombres paganos y sin embargo el cristianismo los mantuvo, ¿no es cierto? Bueno, después tenían orden también, ¿no? Fíjense que el orden de los meses a nosotros nos quedó a mitad de camino el proceso, porque hasta agosto tienen nombre. Los primeros meses tienen los nombres relacionados con dioses latinos, pero tenemos el mes de julio, que es por Julio César, y tenemos el mes de agosto, que es porque se puso celoso Augusto y le tuvieron que poner un mes a él.
Y julio y agosto venían alternándose los días, ¿no es cierto? Del 30 a 31, salvo febrero, que no era el primer, no era el primer mes, ya vamos a ver, pero salvo febrero, pero el julio tiene 31, y cuando se dice que cuando le dan el mes de agosto, digamos, para Augusto, agosto viene de Augusto, se dice que a Augusto no le gustó, entonces tuvieron que ponerle también un día más, porque no iba a tener un mes menos que julio. Entonces, a julio y agosto tienen 31 días, se rompe la alternancia. Fíjense, el mes que sigue al mes de agosto es septiembre. Bueno, septiembre ya es un mes ordinal, porque es el mes 7, septiembre. Octubre, el mes 8. Noviembre, el mes 9. Diciembre, el mes 10. Pero ¿qué pasa? Para nosotros el mes 12. Porque después se cambió, ese era porque partían de marzo. Entonces todavía nos quedaron el tema de la costumbre de llamar a los meses por el número de mes. No se terminó de cerrar. Todavía podemos ponerles nombre, ¿eh? Habría que proponer cómo llamarle a los meses que quedan. Bueno, a esto es lo que le comentaba. Entonces, en la Torah los meses se enumeran como el primer mes, segundo, el tercero. El Levítico dice: pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis la fiesta a Jehová por 7 días. Fíjense, ya el Levítico no le pone nombre al mes, sino que lo llama mes séptimo. Pero fíjense lo que dice el Talmud. El Talmud ya es un texto rabínico, ¿no? Dice, los nombres de los meses se le ocurrieron desde Babilonia. O sea, el mismo Talmud está aceptando de que los nombres de los meses judíos no son judíos, sino que son babilónicos. Bueno, esto es lo que acá abajo es lo que le comentaba recién. Vamos a dar un pequeño salto. Este es Dumuzi Tamuz. ¿Por qué lo traemos acá? Lo traemos porque justamente, fíjense que el cuarto mes judío, es un mes que se llama Tamuz. Tiene propiamente una divinidad de primera línea dentro de lo que eran los rituales anuales en Mesopotamia. O sea, tienen incorporado un dios dentro del mismo calendario religioso judío. Ese dios es Tamuz. Entonces, Tamuz es el nombre que le dio la cultura acadia. Pero en tiempos sumerios, o sea, anterior al establecimiento de los acadios, se llamaba Dumuz y es un dios relacionado con la tierra, con el grano, la germinación, la renovación de la naturaleza, la fertilidad y demás. Es un dios que tenía, que formaba parte del ciclo anual. La consorte de este dios era una diosa que en lengua sumeria, en tiempos sumerios se llamaba Inanna, y que en tiempos acadios se llamó Ishtar, la diosa Ishtar, muy, muy conocida por ahí, seguramente les ha sonado. Juntos formaban una pareja vinculada con la fertilidad digamos, la renovación de la naturaleza, la fertilidad de la tierra, la procreación del ganado. Ishtar, Inanna-Ishtar, era una diosa del amor, pero era una diosa del amor sexual. Se supone que heredó ciertos elementos de antiguas diosas madres de la prehistoria. De todas maneras, lo que a nosotros nos interesa es justamente eso. Y Tamuz reinaba, se decía que Tamuz reinaba durante los 3 meses de primavera, el mes de Nisan, el Iyar y el Sivan. Después de esos meses, Tamuz moría. Hay varios mitos que relatan este acontecimiento.
se supone, yo les comento rápidamente nada más, se supone que la diosa Ishtar desciende al inframundo en un momento y que queda, quien desciende al inframundo no puede volver, ¿no? Resulta que negocia con la autoridad del inframundo, que resulta que es la hermana, y le permiten volver si consigue un sustituto. ¿Y a dónde lo encuentra? En el pobre marido, digamos, en el novio. Entonces lo que hace, lo manda a capturar y lo manda al inframundo. Cuando Dumuzi va al inframundo, desaparece del campo terrenal y celestial y la naturaleza retrocede. Entonces, el invierno es un momento terrible en Oriente Medio porque es muy frío, pero hay una estación peor que es el verano, que todo lo mata. El verano es peor que el invierno, es mucho más duro, mucho más mortal que el invierno mismo. Entonces se dice que Dumuzi reina durante los meses de primavera, cuando se manifiesta en el mundo, y desaparece anualmente. Recordemos que estamos en culturas del tiempo cíclico. Recuerden el eterno retorno que planteaba Mircea Eliade, para que leyó Eliade, ¿no? Va al inframundo, está una temporada y luego renace. Esta muerte y resurrección es lo que de alguna manera explica la muerte y resurrección de la naturaleza. Mientras Dumuzi está afuera, la naturaleza se manifiesta con todo su esplendor, tanto en el aspecto vegetal como en el aspecto animal. Y en ciertos momentos, después, durante el verano, Dumuzi muere, va al inframundo y la naturaleza aparentemente entra en un estado de muerte para luego resucitar. Esta idea de muerte y resurrección está presente en muchas religiones, justamente como un elemento, de alguna manera, de explicar los fenómenos naturales, pero fundamentalmente de plantar en el humano la idea de la posibilidad de una vida después de la muerte. Algo que toma el cristianismo, ¿no? Acá se lo ve supuestamente a Dumuzi, porque no tiene inscripciones, como el señor de los animales, acá en este relieve hecho con un sello cilíndrico. Fíjense que están los animales, les salen plantas, flores, les salen, los animales se alimentan de esas plantas, y acá al costado ven, fíjense donde yo tengo el cursor acá, la flechita, tanto en la derecha, en el extremo derecho, como acá, en el extremo izquierdo de la manifestación del sello, aparecen unas jambas. Esas jambas, dobladas así, son la representación simbólica de la diosa Inanna Ishtar. O sea, la diosa Inanna Ishtar está siempre presente en este tipo de cosas. Era una diosa muy, muy popular. Entonces, en tiempos en que se veía que Tamuz iba al inframundo, había manifestaciones de tristeza, mucha tristeza. Eran momentos de angustia porque se aproximaba el verano, se aproximaba la muerte de todo lo que ellos consideraban importante, como ser el tema de la vegetación y el ganado, de alguna manera. Se vivía con muchísima angustia. Fíjense, dice, bueno, en el mes de Tamuz, el cuarto, llegar el verano, Tamuz moría, ¿no? Y fíjense esto, lo que aparece en la Biblia en un comentario de Ezequiel. Ezequiel viaja hipotéticamente al lugar del templo de Jerusalén, y ¿qué ve? Porque Ezequiel está en Babilonia, ¿no? Y tiene unas visiones de Dios y demás. Es un acontecimiento, un relato muy, muy cargado de misterio, ¿no? Y tiene un viaje
Yahvé lo lleva al templo de Jerusalén. ¿Y qué ve en el templo de Jerusalén? Ve esto. Me llevó a la entrada del pórtico de la casa de Jehová, que mira al norte, y vi que ahí estaban sentadas las mujeres llorando a Tamuz. O sea, vio en el templo, mientras ellos estaban en el exilio, en Babilonia, vio que el templo, la Biblia lo pone como una usurpación de los dioses paganos en el templo de Yahvé. ¿Se entiende? Y entonces Ezequiel ve que hay manifestaciones rituales como son que las mujeres lloren la muerte de Tamuz en el mismísimo templo de Yahvé. ¿Se entiende? La Biblia lo pone como denunciando, pero a nosotros esto nos sirve para tener en cuenta que estas manifestaciones de dolor ya eran parte de la cultura popular judía, no de la cultura erudita judía que era la que trataba de formalizar el yavismo. ¿Se entiende más o menos lo que quiero decir? Así como rendían culto a Asherá en la etapa anterior al exilio, estaba muy presente todas las condenas a Asherá y a Bajal y a Astarte, a estas diosas cananeas. Ezequiel pone énfasis en que los judíos habían caído nuevamente en el politeísmo de esta manera, mostrando que él veía que en el templo de Jerusalén se lloraba a un dios que no era Yahvé, a Tamuz. Entonces, la cultura judía tenía manifestaciones que los yavistas tenían o que cambiar o que asimilar y atribuirle características propias de Yahvé. Entonces, era el comienzo del verano cuando las lluvias cesan en todo el Oriente Medio y la vegetación verde es quemada por el sol implacable. Hasta el día de hoy, el cuarto mes del calendario rabínico se conoce como el mes de Tamuz, y todavía es un momento de llanto y duelo en recuerdo a las destrucciones de la muralla de Jerusalén. Fíjense cómo los rabinos después, el movimiento rabínico tiene que tomar esto que había planteado ya Ezequiel, de que se le estaba llorando a Tamuz en Jerusalén, se tiene que cooptar esa acción popular del llanto a un dios pagano y atribuírselo a algo estrictamente judío, como son la destrucción de la muralla de Jerusalén, primero por Nabucodonosor en el siglo VI y después por el romano Tito en el año 70. ¿Se entiende? Al no poder, es que es lo mismo que hizo el cristianismo, por ejemplo, con el carnaval. ¿Se entiende? Se le atribuye una leyenda cristiana y se lo incorpora porque es imposible eliminarlo. Lo mismo pasó con la Navidad. La Navidad era la celebración del sol invicto, era la celebración del nacimiento de Mitra. Bueno, cuando el cristianismo organiza el tiempo religioso, el tiempo cristiano, no puede eliminar semejantes manifestaciones de devoción popular y les tiene que dar una característica cristiana y lo hacen hacer a Cristo en diciembre. ¿Se entiende? Es exactamente el mismo tipo de proceso. Los rabinos tienen que dar cuenta de estas manifestaciones y dicen que la gente llora no por Tamuz, sino que lloran por las caídas de las murallas de Jerusalén. Las dos veces que Jerusalén fue violada y destruida. ¿Se entiende cuál es el problema de los rabinos? Tratar de darle forma estrictamente judía a acciones, a modos que tienen que ver con el sincretismo de la zona. Acá vamos a mostrar lo que es la fiesta del Aquito. El Aquito era una fiesta típica agraria que estaba vinculada justamente con el tema de la siembra y la cosecha. Se festejaba en dos momentos generalmente. Depende de los momentos, del momento de las culturas, de los momentos políticos también, porque por supuesto eran fiestas políticas también. En el equinoccio de otoño o en el equinoccio de primavera. El equinoccio, del punto de vista de la cebada, el equinoccio de otoño, de primavera, o sea, el de nuestro sería el de otoño, era el momento de la cosecha.
y en el equinoccio de, me tengo que dar vuelta a la cabeza, en el equinoccio de otoño de ellos, el de primavera nuestro, era el momento de la siembra. Entonces, en esos dos momentos se celebraba el Akitu. Fíjense, el Akitu en el mes de Tirrey, que era el séptimo mes del calendario judío, y también se conocía como cabeza o comienzo de año. O sea, los judíos toman el concepto de cabeza de año también de la cultura mesopotámica. Ya el Akitu que caía en este mes se llama cabeza de año, como se va a llamar después el Rosh Hashanah. ¿Se entiende cómo hay un movimiento de una cultura a otra y hay una judaización de ciertas manifestaciones que son propias de la cultura mesopotámica? En esos momentos en que se celebraba el Akitu, se celebraban, eran varios días, y había días también de tristeza, también por el tema de la muerte de Tamuz, aunque no corresponda al mes, ¿no? Se celebraba el Hiero Gamos, que se llamaba. Hiero Gamos, Hiero que significa sagrado, y Gamos es el vínculo entre el hombre y la mujer, ¿no? El matrimonio sagrado. En tiempos de Babilonia, en tiempos de Babilonia, ya como una cultura, como un lugar, como eje de la cultura mesopotámica. Recordemos este ascenso de Marduk, recordemos el Enuma Elish, en donde Babilonia aparece como una ciudad importante y trata de imponer su poder político al resto. Recordemos que Marduk pretendía un proceso de monoteísmo, que no lo logró, pero sí de un poder sobre el resto de las divinidades locales, o sea, una fuerza política muy importante. Se realizaba el hierogamos. El hierogamos es el vínculo entre el rey y el nivel divino. Se realizaba, esto hierogamo empieza ya en la tercera dinastía de Ur, ¿no? Ya en tiempos donde uno de los pocos momentos en que había un vínculo directo entre la realeza y el campo divino, cosa que después eso no desapareció de Mesopotamia. En Mesopotamia la divinidad, la realeza tenía cierto afecto por parte de la divinidad, pero no formaba parte de la divinidad. Entonces en el hierogamos había, el rey se unía a una prostituta sagrada en esos tiempos, en esos días del Akitu, y esa prostituta hacía las veces de la diosa Ishtar. Entonces la diosa Ishtar, a través de ese acto sexual, le daba cierta gracia al gobernante, y todo el mundo, de alguna manera, lo reconocía como la personalidad a quienes los dioses le habían dado la gracia de gobernar el país. Entonces, paulatinamente esta fiesta, propiamente una fiesta agraria, el Akitu, se fue transformando en una fiesta de manifestación política. Durante los Akitu que se hacían en Babilonia, estamos hablando de mediados del segundo milenio antes de Cristo, se manifestaba la victoria de Marduk. Recordemos que Marduk era el dios de Babilonia. Se manifestaba la victoria de Marduk contra Tiamat, que era lo que vimos en el Enuma Elish. Se recitaba el Enuma Elish, se recitaba también el poema de Gilgamesh, que algún día vamos a ver, que es muy importante también. Y fíjense que la victoria de Marduk sobre Tiamat era la creación del universo, porque a partir de los pedazos de Tiamat, ¿recuerdan Tiamat, la gran serpiente, la madre abismo? A partir de los pedazos, Marduk hizo el universo, hizo el mundo. Entonces, la victoria de Tiamat la victoria de Marduk sobre Tiamat era la creación del mundo. Entonces, la fiesta agraria manifestaba el inicio del año conmemorando la creación del mundo.
lo mismo que hicieron después los judíos con este momento. Lo que pasa es que los judíos lo pasaron a su propia versión de la creación del mundo, no a la creación de Marduk, porque judaizaron la fecha, la tomaron como comienzo del año, pero por supuesto que no iba a ser Marduk, sino que iba a ser Yahvé. ¿Se entiende esto? Entonces, una fiesta propiamente agraria y que se movía entre los dos equinoccios, terminó de alguna manera estableciéndose en el equinoccio de otoño como un momento en que se conmemoraba la victoria de Marduk sobre Tiamat, lo que significaba la creación del mundo desde la perspectiva babilónica. Entonces, eso fue tomado por los judíos en el exilio y terminó formando parte, junto con la lista de meses propiamente babilónico, del comienzo del año y ya pensar el comienzo de la creación del universo en esta época del año. Por eso lo de James Uller no es totalmente descabellado y descolgado de una tradición. Poner el inicio del mundo en octubre no es descabellado, era propiamente derivado de esta antigua tradición mesopotámica. Otra cosa que pasaba también en este momento del el Akitu de otoño, era que los dioses determinaban el destino de todos los seres, incluidos los seres humanos. O sea, el año nuevo, por eso el nombre de cabeza del año acá, ¿no? El Akitu se conoció, el Akitu de otoño se conoció como cabeza del año, porque al final después se decretaba todo lo que iba a pasar en el año. Este elemento también es tomado por la tradición rabínica y es manifestado en las celebraciones que se producen en el equinoccio. Cuando yo digo de otoño es el de primavera nuestro. Tengan en cuenta eso. Por eso yo paro ahí y pienso de qué estoy hablando. En el equinoccio de otoño del hemisferio norte, en donde se realiza la festividad de Yom Kippur. Dice, hasta el día de hoy, el cuarto mes del calendario rabínico se conoce como Metabú, todavía un momento de llanto y de duelo. Entre otras cosas, acuérdense que el cuarto mes era el mes Tamuz, pero estamos hablando del mes 7, acá del Tishrei, que es el mes 7, el del año nuevo. Hay un vínculo entre estos dos meses o entre estas dos manifestaciones. Dijimos que el mes de Tamuz se lloraba también en la cultura judía, pero los rabinos lo atribuían después a la destrucción de las murallas del templo. Resulta que otra de las cosas que había, otra de las manifestaciones que había en el Akitu, era que antes de vencer Marduk a Tiamat y hacer el universo, Tamut, según algunas tradiciones, sufría la muerte, moría en la batalla y se iba al inframundo. Hay unos textos que no es el Enuma Elish que hablan de este tipo de cosas. Y al tercer día resucita y logra matar a Tiamat. Por eso muchos comentaristas ven en esto un antecedente directo del cristianismo, de lo que le pasa a Cristo, ¿no? Algo que tiene bastante sentido. No por que es un hecho, podría ser un hecho aislado, sino que hay muchas tradiciones que hablan de dioses que mueren y que resucitan. Particularmente lo que dicen los textos babilónicos que Marduk resucita al tercer día y que tiene que ver también con la idea de la luna nueva. La luna nueva que está 3 días prácticamente que no se ve y después recién se empieza a manifestar. Como la luna muere y resucita, está en permanente muerte y resurrección. Esperen que me perdí. Porque Marduk, de alguna manera, es propiciador, al ser el dios de Babilonia y el dios que Babilonia quiere elevar, es un dios propiciador de la fertilidad y llega a tomar
llega a tomar los elementos del mismo Dumuzi, del mismo Tamuz. ¿Se entiende? Este Dios que moría y resucitaba, el que vimos recién. Entonces toma atributos de Dumuzi, se lo apropia y hace ese tipo de cosas en este mes de Tirrei. Entonces también hay momentos dentro de ese Akitu del mes de Tirrei en el cual hay manifestaciones de llanto, cosa que es lo que pasa actualmente en el judaísmo cuando se hace sonar el shofar. Lo vimos al principio. No sé, ¿les resulta muy confuso todo esto? Yo trato de ir organizado pero lo importante es que ustedes vean de que las tradiciones judías en realidad no son propiamente, muchas no son propiamente judías, sino que el judaísmo era un sincretismo y que después se le trató de dar sentido estrictamente judío a partir de la formalización de los textos judíos. Ya los primeros años en los primeros siglos de ya la era común o la era cristiana que le decimos habitualmente, ¿no? Entonces, Yom Teruah significa día del clamor y es el antiguo nombre que le habían dado los judíos a esta época del año. Después aparece el nombre de Rosh Hashanah, después, pero era un día de clamor, un día de angustia, un día de llanto, y que está dado por el sonido del shofar. Los rabinos no querían adoptar el Akitu por completo, por lo que judaizaron cambiando el nombre de Yom Teruah, día del grito. Teruah es la manifestación, se lo relaciona con el sonido del shofar, pero también quiere decir grito y quiere decir llanto también. Y se lo cambia, entonces, como había días de llanto en Babilonia, llamarlo así era como ser demasiado pagano en esta fiesta, y se lo cambió por el de Rosh Hashanah, que también es babilónico de alguna manera, pero hablar de cabeza del año es como que se desprende un poco de lo que es los conceptos religiosos. Parece que no fuera un concepto tan religioso. Rosh Hashanah junto con Yom Kippur, que es el día del perdón, fíjense que ya el nombre de Yom Teruah directamente ya desapareció de la cultura judía. Todavía se lo conoce así, pero nadie lo nombra así. Se lo nombra como Rosh Hashanah. Y Yom Kippur es la manifestación que sigue, que es el día del perdón. Forman en la tradición judía una unidad llamada Yanim Noraim, que son los días terribles. ¿Por qué le llaman días terribles? Porque en esos días Yahvé decreta lo que va a pasar el resto del año. Por eso el tema de cabeza del año. Fíjense que esto de manifestar, decretar el destino, viene de Mesopotamia, viene de las propias festividades mesopotámicas. Los judíos la incorporan, pero ahora no es Marduk el que dicta los destinos, sino que es el mismo Yahvé. Se judaizan esas manifestaciones que ya habían adoptado los judíos por diversos motivos, digamos, por motivos culturales, por motivos de ser popularmente politeístas, o por motivos prácticos, como por ahí pueden ser los nombres de los meses, por diversos motivos. Entonces había que de alguna manera meter este tipo de cosas dentro de una explicación propiamente judía. Tisrei, en acadio significa comienzo, es el primer mes del calendario hebreo moderno y comienza con la creación del mundo, y el séptimo según el ordenamiento de los meses de la Biblia que comienzan en el Nisan. En la Torah, Tisrei es mencionado como el séptimo mes. El mes primero, hay una cita bíblica, el mes séptimo al primero, el mes de tendréis el sábado, una conmemoración al son de las trompetas y una santa convocación. Según la leyenda, el primer hombre fue creado en el primer día de Tisrei. Esta es también la fecha de Akedat Isaac, la atadura de Isaac, que casi lo conduce al sacrificio en el altar. Esto que estábamos nombrando hoy, ¿no? Hay como un desplazamiento también desde del mes de Tamuz a la fecha del año nuevo. Génesis 2.
el día en que Yahvé Elohim hizo la tierra y los cielos, no había aún ninguna planta en el campo, no había brotado aún en la tierra ninguna hierba del campo, porque Yahvé Elohim no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrara el suelo, sino que subía de la tierra un vapor que regaba la superficie del suelo. Yo señalé acá es Yahvé Elohim, porque el Génesis 2 es yahvista. Lo que pasa es que no puede nombrar Yahvé en el Génesis, porque Yahvé, el nombre de Yahvé recién aparece en el Éxodo y se lo manifiesta a Moisés en el monte Sinaí. Entonces se llama Elohim, pero el yahvista que escribió, que redactó este texto, le pone Yahvé Elohim para ya identificar a Elohim, que se acuerdan que era una palabra complicada porque era un plural, con el Yahvé que va a ser nombrado después en el Éxodo. Para decir, es el mismo Dios, no es otro, porque hay uno solo. Entonces, fíjense lo que dice el Génesis 2. El Génesis 2 dice que no había aún ninguna planta del campo, ni brotado aún la tierra ninguna hierba del campo, que no había hecho llover sobre la tierra, dice, y que subía un vapor que regaba la superficie del suelo. Se está hablando de un momento particular. Esto que ustedes ven acá es la manifestación del otoño. Dice, el Éxodo 12, dijo Yahvé Moisés a Aarón en el país de Egipto, este mes será para vosotros el comienzo de los meses, será el primero de los meses del año. O sea, Yahvé había decretado un comienzo de año. Ese comienzo de año era el considerado el que después va a ser llamado mes de Nisan, el mes primero. El mes, fíjense que corresponde, tendría que volverme para atrás otra vez, pero corresponde a los meses del equinoccio nuestro de otoño. Fíjense que hablan de el Nisan, es retoño o primer brote, o sea, está hablando de la primavera acá. Es el primer mes del calendario bíblico que comienza su cuenta a partir de la salida de los hebreos de la esclavitud de Egipto. O sea, otro elemento más, tienen que incorporar esta fecha que es agraria, es propiamente agraria, tiene que ver con el interés por los cultivos, con una fecha propia de algún acontecimiento religioso. Y eso es lo que le dan. Dicen que en ese momento fue cuando se produce el fin de la esclavitud, la salida de los hebreos de Egipto. Por eso es que considera el comienzo del año. Entonces, hasta ahora tenemos esto. Vamos a tratar de organizarlo un poquito. Después hay una pequeña organización. El comienzo del año, según la Torá, lo decretó Yahvé en el mes 1, que corresponde a la salida en el relato, corresponde a la salida de los hebreos de Egipto. Y corresponde a lo que va a ser el mes de Nisan. En nuestro caso, corresponde al equinoccio de otoño, el equinoccio de primavera de ellos. Fíjense que Nisan significa primer brote. Significa otras cosas, entre otras cosas, primer brote, ¿no? El Génesis 1, fíjense lo que dice el Génesis 1. El Génesis 1 dice que Elohim produzca la tierra, la vegetación, la hierba, haga germinar la semilla, el árbol frutal, que dé su fruto sobre la tierra según su especie, cuya semilla esté en él. Y fue así. Y la tierra hizo brotar la vegetación. Fíjense que es opuesto a lo que dice el Génesis 2, que dice que no hay nada en la tierra, no hay vegetación. O sea, después lo vamos a poner un poquito más en claro. Está hablando de una estación que es distinta. El Génesis 1 está hablando de lo que es el mes de Nisan. Y el Génesis 2 está hablando de lo que es el Tishrei, el mes donde empieza ahora
el año nuevo. Y la tierra hizo brotar la vegetación, hierba que nace es germinar la semilla y habla del fruto. O sea, habla de una primavera. La forma clásica del calendario babilónico se impuso, bueno, en el sur del país, estaba hablando de Mesopotamia, ¿no? Según algunas opiniones, a mediados del segundo milenio. Este calendario se caracteriza por la presencia de dos comienzos de año. En el mes de Nisanu, o sea, en Nisan para los judíos, el mes 1, cuyo nombre indudablemente deriva del término sumerio Nesá, que significa primero o primicia. Las primicias son los primeros brotes, las primeras manifestaciones de los cultivos, ¿no? Dice, y también empezaba en el mes de Tisritu, que sería el Tisrei de los judíos, que es el mes 7, cuyo nombre significa en inicio del acadio. Los dos nombres significan inicio, sino que uno es de origen sumerio y el otro es de origen acadio. El calendario permanece en uso en la Biblia durante el primer milenio antes de Cristo, y las poblaciones judías de esta región lo adoptaron a partir de entonces, se ha mantenido en el calendario actual de los judíos. Fíjense esto es el calendario de Geser. Es un calendario que se encontró, que no se sabe bien si es una especie de calendario o si es un canto infantil. Todavía no están muy de acuerdo. Pero de todas maneras, lo que tiene de importancia es que manifiesta ciertas tareas agrícolas que tienen que ver con la época del año. Hay un conflicto con esta piedra porque está escrito en caracteres fenicios. El tema está que muchos dicen que estos caracteres son paleo-hebreo, digamos. Son caracteres del cual van a derivar los caracteres hebreos. En realidad es una idea de tratar de despegar a los hebreos del resto de las culturas. Por eso, los arqueólogos que son de cultura hebrea o que defienden de manera tradicional, de manera conservadora, la cultura hebrea como diferente al resto de la región, ven caracteres paleohebreos. Y el resto de los arqueólogos ven caracteres fenicios. Son problemas, no sé si se dan cuenta, pero son problemas políticos en realidad. Son problemas muy influenciados por la política. La política está muy, muy metida dentro de las discusiones de la arqueología israelita, ¿no? Dice, y parece señalar el comienzo de la cosecha de otoño de la oliva. O sea, la oliva se cosecha en la fecha opuesta a la cosecha del cereal, como se manifestaban los calendarios anteriores. O sea, este calendario está manifestando el comienzo del año en otoño. Entonces, acá vamos a hacer la síntesis, a ver si la hice bien a la síntesis, si no me equivoqué en algo. Entonces, estamos hablando siempre del Génesis, ¿eh? Todo esto, aunque nos despeguemos por momentos, en realidad tenemos que volver al Génesis. Hay dos relatos del Génesis, Génesis 1 y Génesis 2. Uno, acuérdense, lo hacen 7 etapas. El Génesis 2 lo hace en una etapa completa a la creación. El Génesis 1 se manifiesta como que la creación fue hecha durante la primavera. Entonces estaría fundamentando el inicio del año en la primavera de ellos. ¿Estamos? Porque habla de los brotes más. El Génesis 2 habla de un momento de muerte de la vegetación. Entonces está manifestando que la creación está hecha en el momento opuesto al que trabaja el Génesis 1. Son dos tradiciones distintas. ¿Se entiende esto? Vienen de tradiciones distintas las creaciones. Una se manifiesta en una temporada y la otra está claramente manifestada en la temporada opuesta. Entonces, el comienzo del año en la Torá se produce en el mes de Nisan. No porque lo diga la Torá, sino que la Torá le llama comienzo del año, el mes 1.
el primer mes. Acuérdense que Nisan es un término tomado de los babilónicos. Y que es la primavera. Y conmemora, recordemos que conmemora la salida de Moisés de Egipto, el Pesaj. Por eso, Cristo muere en esa temporada. Tiene un sentido que muere y que resucite en esa temporada. Tiene todo un sentido, tiene el mismo sentido. ¿Se entiende esto? Tiene el mismo sentido de que Marduk muere y resucite. Porque la Semana Santa está ajustada a esto. Fíjense que no es casualidad de que la Semana Santa caiga en equinoccios de primavera y que, estamos hablando de la cultura propia, no la nuestra. Nosotros nos cae en otoño. Y que Jesús nazca en el solsticio de invierno para ellos, cuando el sol baja hasta el nivel más bajo y resucita y empieza a subir el sol otra vez. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que pasa en invierno? En invierno el sol, en el solsticio de invierno, el sol llega al nivel al mediodía, el sol llega al nivel más bajo del horizonte. El horizonte sería el horizonte norte para nosotros. Para ellos el sur. Y a partir de ahí empieza, todos los mediodías empieza a subir un poquito más y haciendo un arco más grande. Por eso los días de verano, los días que se acercan al verano, son cada vez más largos el momento de luz, porque el sol sale más para acá y está más alto en el mediodía. Entonces, a medida que se acerca el solsticio de invierno, el sol cada mediodía va bajando un poquito más. Se dice que llega un momento que está estático, que el sol parece que muere ahí, y después empieza a renacer, empieza a subir. ¿Se entiende esto? Todas estas cuestiones mitológicas de muertes y resurrecciones son estacionales y tienen que ver con las antiguas culturas agrarias. Después las religiones cargan de otras cosas y nos olvidamos de que los comienzos de las culturas fueron pautados, los tiempos fueron cíclicos porque están referidos a culturas agrarias y de los ciclos naturales. Nosotros nos hemos olvidado, y los judíos también, en la cultura judía también se han olvidado todas estas cosas, pero están, por algo las fiestas tienen el momento del año que tienen, corresponden a condiciones astronómicas que marcan el tiempo de la renovación y la muerte de la naturaleza. Entonces, el Génesis 1 es un relato sacerdotal, post-exílico, que reproduce la semana babilónica con la intención de legitimar el Shabbat. Esto es lo que habíamos visto antes. En su comienzo, el relato parte de la acuosidad a la que Elohim pone orden. Igual que hizo, como vimos, lo mismo que hizo Marduk con Tiamat. Recuerden que Tiamat era una serpiente, pero era el mar. Después tenemos otra cosa. El comienzo del año antirrey, mes 7 de la tradición babilónica, y es la tradición babilónica y es el otoño y es el momento de la siembra del cereal, que se corresponde con el relato, con el Génesis 2, relato que es de tradición yavita y que es preexílico. Entonces, los dos relatos del Génesis son distintos por muchos motivos, responden a tradiciones distintas y responden a representaciones de concepciones temporales de inicios de años de distintas tradiciones. ¿Se entiende? Por eso son tan distintos de alguna manera. Responden a inicios del año, con las cuales el judaísmo tuvo que convivir y relacionar. Por eso, las dos fiestas principales del judaísmo, una está en el equinoccio de primavera, en el mes de Nisan, donde se realiza nuestra Semana Santa cristiana, que quedó prendida a esa fecha, y el otro se realiza en el equinoccio de otoño, que es el Rosh Hashanah, que es la cabeza del año.
Entonces, tienen un comienzo de año decretado por Yahvé en el Nisan y tienen otro comienzo de año que fue estructurado a partir de la relación con Babilonia después del exilio por el grupo sacerdotal y después formalizado por los mismos rabinos, por el movimiento rabínico nacido de ese grupo. ¿Se entiende? Ellos tienen dos comienzos del año. Y es más, en realidad el calendario judío tiene 4 comienzos de año. Tiene uno de la renovación de los árboles, tiene otros comienzos del año que también están contemplando dentro de la liturgia, pero no son tan importantes como estos dos que le estamos manifestando. Nosotros en la cultura occidental y cristiana tenemos uno. El otro, la Pascua no es comienzo de año para nosotros. Estamos más vinculados a otro tipo de cultura. Pero la cultura judía mantiene este tipo de cosas así. Pasamos a otro tema. Vamos, no sé cuánto llevamos, 1 hora, debemos llevar un poquito más. Entonces dijo, vamos a ver otro paso dentro de Génesis. Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Este párrafo, fíjense que es muy parecido a un párrafo que sacamos del Enuma Elis. Anú fue el primero en nacer, parecido a sus padres. Como Ansar había hecho parecido a él, a Anu, su retoño, Anu del mismo modo, a su imagen y semejanza, procrea a Ea Nidimu, que era el nombre de Enki Ea, un operativo. Esta idea de que los dioses hacen a imagen y semejanza a sus hijos, ya tenía también una tradición previa. La Biblia no es original en este tipo de cosas. Sí es original en otros aspectos, ¿no? Pero esto ya está planteado en el Enuma Elis. El Génesis 1 dice, y creó Elohim al hombre a su imagen, y a imagen de Elohim los creó, macho y hembra los creó. Yo puse ahí la palabra en hebreo para cuando se refiere al hombre. A la palabra hombre, acá en hebreo, como está planteado en el Génesis 1, es Adam. Y Adam es una especie de genérico, es un ser humano en todo caso. Más que hombre, digamos, Elohim creó al humano, a las personas, alguien también significa Adam. Vamos a ver que la palabra Adam va a dar mucho más que esto. Pero no es el nombre Adán todavía. ¿Se entiende? No es el nombre propio de Adán como va a aprenderse después. Esto es un genérico. Creó al hombre en términos generales, al humano en todo caso, a su imagen lo creó. Lo creó macho y hembra los creó. Recordemos, este es el Génesis 1. Recordemos que el Génesis 2 crea primero a Adán y después de Adán sale Eva, que lo vamos a desarrollar después. Las palabras macho y hembra son estas que están acá abajo y dan idea de masculino y femenino. Por eso son difíciles de traducir estas cosas, porque depende de cómo se tome, puede cambiar el énfasis en ciertos aspectos. Por eso hay muchas discusiones al respecto. Está hablando de lo que pertenece a la propia naturaleza de lo masculino y a la naturaleza de lo femenino. Elohim creó a Adán como masculino y femenino, de acuerdo a ciertos comentarios. Entonces, los rabinos, que fueron el movimiento rabínico, que fue el que tuvo que encontrarse tratando de conciliar todas estas cosas tan complicadas dentro de una sola estructura religiosa, pensó que Adán era un genérico al hombre. Lo creó macho y hembra. Dice, Elohim creó a Adán como masculino y femenino. Los rabinos explicaron que el hombre o la mujer por sí mismo solo se consideraban la mitad de un ser humano. O sea, las discusiones rabínicas son geniales porque son de una
una inteligencia, son de una capacidad, de un ingenio por tratar de conciliar tradiciones que eran inconexas, que eran contradictorias dentro de un mismo discurso. Realmente son a veces parecen absurdas, pero resultan ser muy ingeniosas, porque tienen que armar un discurso unificador, un discurso judaizante de tradiciones que en origen no eran judías. Es muy, muy interesante. Fíjense, entonces crea al hombre, pero los crea como macho y hembra juntos, de acuerdo a la explicación de los rabinos. Por eso que vamos a definir así por encima, porque vamos a necesitar de esto. El Midrash. El Midrash, esto es un tipo de discurso que se traduce como explicación. El plural que vamos a usar por ahí va a ser Midrashim. Como el grupo de Midrash, de explicaciones, ¿no es cierto? Las explicaciones que hacen los judíos después de discutir entre ellos de cómo son las cosas desde el punto de vista personal, tratando de conciliar diversas tradiciones en una sola. De todas maneras, es un método exegético, un método de interpretación. Exégesis es interpretación. Entonces, los rabinos interpretan los textos de la Torá que están ahí duros así y entran en oposición, interpretan para tratar de acomodarlos a una sola cabeza, cosa muy, muy difícil de hacer. Entonces, el Midrash lo que hace, este tipo de explicación lo que hace es allanar, tiene un sentido pedagógico, tiene la función de allanar la explicación para que sea fácil al creyente entrar en la Torah y no encontrarse con estos nudos que no se pueden resolver. Al principio los comentarios de los Midrashim eran conservados solo verbalmente, pero en el siglo II después de Cristo comenzaron a anotarlos y ahora sí tienen en forma principalmente de obra exegética o homilética sobre la totalidad o partes de la Biblia hebrea. Cuando hablamos de homiléticas estamos hablando de lo que tiene que ver con la comunicación, con las homilías, con los sermones, ¿está? Había una tradición de una Torá, aparte de la Torá escrita, una Torá que viajaba de manera oral, porque la Torá era muy difícil de asimilar. Entonces había una Torá que que algunos grupos la consideraron también como un elemento sagrado, como la Mishnah, que era una Torá oral, que era mucho más flexible que la dura letra que no se podía tocar porque era sagrada. Entonces, a partir de este tipo de oralidad, aparece el Midrash y aparecen, digamos, las discusiones de los Midrashim y empieza a tomar forma este tipo de explicación que después finalmente se pone por escrito a partir de los primeros siglos, pero sigue evolucionando, sigue habiendo más. A partir de los primeros siglos de la era ya común, de la era cristiana, se empiezan a poner esto que era oralidad. Ya los rabinos dicen, digamos, las persecuciones han provocado que se perdiera esta oralidad y vamos a escribirla. Entonces se ponen por escrito. Y así nos han llegado a nosotros, por eso tienen tanto valor. Tienen el valor para nosotros, esta oralidad de los Midrash, de cuáles eran los problemas con los que se encontraron los rabinos para conciliar las tradiciones y de esas tradiciones que estaban ocultas, esas tradiciones, esas leyendas que había, que ahora vamos a ver, que circulaban dentro del mundo de Oriente Medio, del cual, por supuesto, que el mundo judío no era ajeno a eso, formaba parte de lo mismo, por más que intentaran cerrarse. Había toda una cultura de leyendas y de creencias que no se conciliaban perfectamente con el duro escrito de la Torá, de los escritos sagrados. Fíjense esto. Entonces había que explicar esto. ¿Por qué había dos creaciones del hombre? ¿Por qué en el Génesis 1 se hablaba de una creación única, macho y hembra los creó? ¿Y por qué el Génesis 2 había creado primero a Adán? ¿Cuál era? Que había cambiado, había habido dos.
o había una sola, entonces había que tratar de acomodar esto. Por eso yo voy a citar esto, que esto es del Bereshit Rabá. El Bereshit Rabá es un midrash. El Bereshit, acuérdense que es Génesis. El Bereshit es la forma que se le llama el Génesis en judío. Bereshit quiere decir en un principio. Era el incipit de el Génesis. En un principio, creo, se llamaba Bereshit. El Génesis en hebreo es Bereshit. El Génesis Rabá es un midrash, es uno de estos tipos de comentarios rabínicos. Dijo Rabí Samuel, hijo de Naimán, cuando el santo bendito sea creó al primer ser humano, andrógino lo creó. Fíjense, Rabí le dijo, cuando fue creado, fue hecho con dos frentes, cuerpos. Y luego Dios los cortó en dos. Y así, dos espaldas se produjeron, uno para el hombre y otro para la mujer. Fíjense que forma fuera de lo que uno tiene, que uno lo que nos enseñan en la catequesis, ¿no? Hombre, mujer, nos dejan con eso ahí, pero si uno se pone a ver, es conflictivo, son conflictivos. La Biblia en este aspecto es muy, muy conflictiva. Bueno, ellos trataban de explicarlo y lo explicaron así. Estos rabinos lo explicaban así, como que el primer hombre era, este Adán genérico, era andrógino. Andros, hombre en griego, ginos referido a la mujer. Era mujer-hombre. Tenía los dos sexos y que estaban unidos por la espalda y que Dios, Elohim, los separó. Y de ahí, cuando los separa, aparecen dos unidades, una masculina y una femenina. Eso parecería explicar al Génesis 1, ¿no es cierto? Dice, macho, el Midrash de Agadá, que es el Buber, macho y hembra los creó. Dos caras tenía Adán, una delante y otra atrás. Dijo Rabí Ilmiaj, hijo de Eleazar. Con dos frentes creó Dios al primer Adán. Está hablando de un primer Adán, o sea que hubo un segundo. Se empieza a complicar. Ya que está dicho, detrás y delante me rodeaste. Hay un salmo que también toma esta misma idea y reproduce esta frase, que cuando uno ve el salmo parece una cosa como desconectada, pero claro, detrás de los salmos hay tradiciones que ellos conocían de la oralidad, pero nosotros no conocemos porque esa oralidad se perdió. Es como que dan por entendidas ciertas cosas que no están escritas. Este es el Talmud babilónico. Esto es parte del diálogo platónico llamado el banquete o el simposio, ¿no? Fíjense que el diálogo platónico es del 380, o sea que es del siglo IV antes de Cristo. Y los rabinos, las discusiones estas rabínicas, son ya de los primeros años por lo menos escritos, los primeros años de la era cristiana ya, los primeros siglos. O sea que tiene varios siglos anteriores a esto. Lo que sí, este tipo de ideas, como las que vamos a mostrar ahora, ya eran conocidas dentro del mundo judío. No están escritas, pero los rabinos ya empezaron a tomar ciertas ideas para tratar de conciliar los textos bíblicos. Vamos a leer unos párrafos del banquete. El banquete de Platón trata de poner en luz el tema del amor. El gran problema es el amor entre los seres humanos. Y hay una locución de Aristófanes que es esta que está acá. Dice, en otro tiempo, en el banquete se reúnen una serie de interesados en el tema y cada uno expone su visión sobre el amor, ¿no? Bueno, esta es la visión de uno de ellos. Dice, en otro tiempo la naturaleza humana era muy diferente de lo que es hoy. Primero, había tres clases de hombres. Los dos sexos que hoy existen y uno tercero compuesto de estos dos, el cual ha desaparecido conservándose solo el nombre.
Este animal formaba una especie particular y se llamaba andrógino, porque reunía el sexo masculino y el femenino. Pero ya no existe y su nombre está en descrédito. En segundo lugar, todos los hombres tenían formas redondas. Empiecen a imaginárselo. Todos los hombres tenían forma redonda. La espalda y los costados colocados en círculo, 4 brazos, 4 piernas, 2 fisonomías, unidas a un cuello circular y perfectamente semejantes. Una sola cabeza que reunía esos dos semblantes opuestos entre sí. Era redondo, tenía duplicado todos los miembros, tenía una cabeza pero dos caras, una adelante y otra atrás. Los cuerpos eran robustos y vigorosos y de corazón animoso, y por eso concibieron la atrevida idea de escalar el cielo y combatir con los dioses. Esto es muy interesante, ya vamos a ver, porque hágame acordar si me lo paso. Júpiter se expresó en estos términos: creo haber encontrado un medio para conservar los hombres y hacerlos más circunspectos, y consiste en disminuir sus fuerzas. Los separaré en dos, los va a cortar. Así se harán débiles y tendremos otra ventaja, que será la de aumentar el número para que nos sirvan. O sea, los hombres como sirvientes de los dioses, una es esa. Pero otra que se desprende de esto que está acá arriba, es que fíjense, los hombres se sintieron con el poder de desafiar a los dioses subiéndose al cielo. Esto es muy parecido a la Torre de Babel, a la idea de la Torre de Babel. En otros cursos hemos analizado el tema de la Torre de Babel y hemos visto que se pueden sacar elementos de otras culturas, inclusive la cultura hitita, que también está esta idea de llegar hasta los dioses y desafiarlos. Bueno, acá Júpiter dijo, no, estos nos están desafiando. Yahvé les tiró abajo la torre, ¿no? Pero Júpiter dice, los va a cortar, porque cuando los corte los va a hacer más débiles. En dos partes van a ser más débiles y encima va a tener más sirvientes, más laburantes todavía. Dice, hecha esta división, cada mitad hacía esfuerzo para encontrar la otra mitad. O sea, los separó. Pero después estas dos mitades trataban de juntarse. Y era difícil encontrarse, ¿no? La otra mitad que había sido separada. Y cuando se encontraba, ambas se abrazaban y se unían, llevadas del deseo de entrar en su antigua unidad. O sea, ansiaban ser lo que habían sido antes. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, después de esto no se me vayan a ir a mitología griega. Les va a parecer tan interesante que se me van a cambiar de mitología. No, vayan, pero quédense acá. De ahí procede el amor que tenemos naturalmente los unos a los otros. O sea, el interlocutor del banquete trae esta leyenda, este mito, esta forma de ver las cosas para explicar el amor que se tiene en las personas. Entonces, él nos recuerda nuestra naturaleza primitiva y hace esfuerzo por reunir las dos mitades para restablecernos en nuestra antigua perfección. O sea, los hombres eran perfectos hasta que la divinidad los separó. Cuando los separa, se vuelven dos entidades independientes, pero de alguna manera dependientes a través del amor. El amor junta a las personas y cuando las personas se enamoran forman una sola. Los hombres que provienen de separación de estos seres compuestos se llaman andrógenos y aman las mujeres. Pero las mujeres que provienen, me lo puntualicé mal, vamos a explicarlo otra vez. Los hombres que provienen de la separación de estos seres compuestos que se llaman andróginos, así, aman a las mujeres. O sea, recuerden que de acuerdo a este relato había tres tipos. Unos formados por hombres, mujeres y los andróginos, hombres, mujeres.
Los hombres que aman a las mujeres, los hombres actuales que aman a las mujeres, que buscan a las mujeres, y las mujeres que buscan a hombres, son los que fueron generados a partir de los andrógenos divididos. ¿Se entiende? Pero las mujeres que provienen desde la separación de las primitivas mujeres, que eran mujer-mujer, mujer-mujer, y que no llaman la atención de los hombres y que se inclinan más por las mujeres, dice. Del mismo modo que los hombres que provienen de la separación de hombres primitivos buscan el sexo masculino. Entonces, de los tres tipos de seres, hombres, hombres, mujeres, 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 hombres, que son los andrógenos, provienen las formas de la sexualidad que podían contemplarse dentro de la estructura de pensamiento de los griegos. Los griegos aceptaban la homosexualidad, la aceptaban, no es que la aceptaban, decía sí la acepto, no, no, era parte de la cultura, en términos generales, hubo momentos y situaciones, ¿no? Que no. Entonces, explicaban que el amor entre los hombres era porque esos hombres que se aman dentro de los homosexuales, formaban parte originalmente de este primer ser que era hombre-hombre. Las mujeres que buscan mujeres formaban parte de la primer mujer original que era mujer-mujer. Y los hombres que buscan mujeres, las mujeres que buscan hombres, estaban formados a partir de los andróginos. El problema era que los rabinos no aceptaban la homosexualidad. Entonces se quedaron con uno solo. Desecharon de esta idea la idea de el lesbianismo y la homosexualidad y se quedaron con la existencia del andrógino. Y fíjense lo que dice el Génesis 2, porque esto cierra todo. Por lo tanto, abandonará el varón a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. O sea, de alguna manera están explicando una tradición apoyada en la otra tradición. Esta tradición, esto lo dice el Génesis 2. Lo que pasa es que es muy probable que esto haya sido una intervención de sacerdotal también. El Génesis 2 es ya vista, pero los sacerdotes, la redacción sacerdotal tuvo injerencia de modificar ciertas cosas. Entonces, es probable que esto sea una incorporación sacerdotal dentro de un texto de origen yavista. Pero fíjense, entonces el tema de buscar el tema de la media naranja tiene un fundamento. Eran elementos redondos divididos al medio. Entonces, fíjense que la atracción entre estos que se separaron iba a ser tan fuerte que según el Génesis 2 abandonará al padre y a la madre cada parte y se unirá y dice y serán una sola carne. Van a volver al estado, digamos, el matrimonio de alguna manera, como institución. Los griegos hablaban del amor más que nada, pero en este caso el matrimonio une dos partes que originalmente habían sido separadas. ¿Se entiende? ¿Se entiende qué ingenioso que todo esto? Cómo a partir de discursos que corresponden a tradiciones diversas, inclusive opuestas, tomando elementos culturales que estaban en la cabeza de la gente de la época, tratan los rabinos se meten en la dura tarea de conciliar estos y unificarlos en un solo discurso. Lo mismo que ocurre con el tema del Año Nuevo. Es un proceso similar en cuanto a tratar de formalizar y no que nada de lo que está en el judaísmo haya sido parte de otra cultura, que sea propia del judaísmo. Judaizar costumbres, judaizar actitudes, judaizar formas de pensamiento para que pertenezcan a esa propia cultura y mantener cerrado eso que es religión, cultura, política, de alguna manera. Bueno, espero que haya sido de su agrado hasta acá la clase de hoy.